Querida familia, muy buenas noches. Hoy te voy a contar las historias de terror más escalofriantes de taxistas. Y es que cada noche, miles de taxistas recorren las calles creyendo que solo llevan pasajeros, pero algunos transportan algo mucho más oscuro. Nadie imaginaría que entre el murmullo del motor, del sonido del silencio de las calles oscuras y el reflejo del retrovisor, pueden esconderse brujerías, almas perdidas o asesinos con la mirada vacía. Estos relatos son las confesiones de quienes vieron lo imposible y siguieron manejando, aunque lo paranormal y el miedo estuviera a un lado de ellos. Prepárate, porque después de escuchar estas historias, pensarás dos veces antes de subir a un taxi en la madrugada. Quizá antes de salir alguien más haya subido. Alguien que no tenía alma o simplemente algo que no tiene explicación se siente a tu lado y solo puedas ver cómo se hunde el asiento a tu costado. Estás escuchando Oscuro Secreto. ¿Están listos para esto? Me llamo Agustín Gutiérrez, tengo 69 años y actualmente me dedico a trabajar un taxi de manera individual. No estoy afiliado con ningún grupo ni tengo convenio con gremios, ni siquiera estoy metido en esas aplicaciones nuevas que han salido. Mi coche es un modelo familiar, ni tan nuevo ni tan viejo. Lo pinté de blanco y le puse la calcomanía de taxi, para que las personas me reconozcan. Me ubico en Baja California Sur y les voy a contar algo que me ocurrió el año pasado. Todo comenzó cuando llegué a los 65, porque inicié mi proceso de jubilación. Antes trabajaba como guardia de un banco. La idea era simple: culminar mis años de colaborador, recibir mis papeles, algún obsequio de despedida y listo, directito a mi casa a descansar. Por desgracia, así no funcionan las cosas. Lo primero que sucedió fue que me enfermé. Se me debilitaron las defensas, me dio pulmonía. Luego tuve que andar en rehabilitación porque me quedó mucho dolor de espalda y cintura. Un día me puse a pensar en cómo antes de jubilarme todo se mantenía bien y llegué a la conclusión de que era por no trabajar, no moverme y solo estar en casa me hacía daño. Así pues, me subí a mi carro y decidí salir a la calle a ver qué encontraba. Tal vez un empleo de medio tiempo o alguna cosa ligera para pasar el rato. Al final del día, una sensación desagradable me molestaba en la cabeza. Las vacantes buscaban a personas jóvenes, con estudios y experiencia. Yo solo sabía ser amable, abrir las puertas, saludar y, viéndolo bien, también era bueno manejando. Esa noche pensé que quizá podría ser chofer, pero pronto me llegó otro pensamiento. Ya no estaba para aguantar a un patrón. De ese modo puse manos a la obra para empezar a laborar como taxista. Después del papeleo para el permiso, la licencia y todo eso, les fui a dejar tarjetas a mis vecinos. Si necesitaban el servicio, yo con gusto los llevaría y traería. Solo debían llamarme. Poco a poco me hice de clientes. Mis días no eran pesados, pero tampoco deprimentes. Llevaba de 4 a 5 personas diarias, lo cual me daba un ingreso extra de entre 300 y 500 pesos, cosa que, por andar sentado un rato detrás del volante, era bastante agradable. A todos mis pasajeros los trataba con amabilidad, los saludaba y si veía que eran platicadores, me ponía a charlar con ellos. Entonces, una tarde, cuando llegué a mi casa y me puse a limpiar mi coche para el día siguiente, me encontré con una mochila en los asientos traseros. Estaba abajo del asiento del copiloto, casi metida como para que nadie pudiera verla. Pero como yo sacaba el polvo hasta con aspiradora a diario, la descubrí de inmediato. Una vez que la tuve afuera, me pregunté por qué esa mochila estaría ahí y la revisé. Era vieja, parchada en varios puntos, remendada con hilos de diferente color. Estaba cerrada y se me ocurrió que podría abrirla para checar si en el interior llevaba una identificación para saber a quién le pertenecía y, si era posible, regresarla al dueño o dueña. En cuanto traté de abrir el cierre, me di cuenta de que estaba pegado o cosido.
Entonces agité la mochila y escuché dos cosas, un tintineo como de cristal y un chapoteo. Si mis deducciones estaban correctas, dentro de la mochila debía haber 2 frascos llenos de algún líquido. No sé, pero sentí que algo estaba mal y decidí poner la mochila afuera, cerca del portón. No la metí a mi casa. Ya era tarde, ni siquiera acabé de limpiar. Solo les pasé un trapo a los asientos y me metí a cenar. Tomé mis alimentos y me fui a dormir. Hasta la mañana siguiente, cuando me desperté y me preparé para iniciar mi jornada, me acordé de la mochila. En ese momento mi esposa andaba en el jardín y se lo comenté. Ella se acercó a ver, tomó las tijeras con las que podaba sus rosales y me las ofreció. Dudé durante unos momentos. Luego dije, ¿qué más da? Corté la tela para hacer un agujero y me asomé al interior. A primera vista no vi nada raro. Luego un escalofrío me recorrió la espalda. Adentro de la mochila había 2 frascos de vidrio, uno como de 1,5 litros y el otro como de 1 litro. Tenían tapas anchas. En una se veía un líquido verdoso pero transparente, y en él flotaba algo. Puse la mochila en el suelo sin sacar las botellas. Luego bajé un poco más la tela. La claridad del día me permitió horrorizarme por completo. En el frasco grande, entre hongo y pudredumbre, flotaba la cabeza de un gato. Sus ojos blanquecinos me miraron como preguntándome por qué le habían hecho aquello. Pero yo no lo sabía. En el fondo del frasco observé unos clavos enredados con cabello, de apariencia humana, y 2 trozos de vidrio transparente, pintados con algún tipo de sustancia indeleble, en la que se veían unas cruces invertidas y unas estrellas rodeadas con un círculo. Mi mujer, cuando vio eso, exclamó un Ave María Purísima. Sin embargo, eso no fue lo peor, sino que en el otro frasco, en el pequeño, flotaba un diminuto cuerpo con forma humana. No estaba bien formado, pero se le distinguían los bracitos y las piernitas. La cabeza ya se le notaba redondeada, aunque su rostro todavía no dibujaba bien sus facciones y apenas se le distinguían los ojos. Aquella criatura no debía tener más de 10 semanas. Sin embargo, estaba ahí extraída quién sabe cómo, indefensa, metida en un frasco con un brebaje desconocido, con un montón de alfileres cruzando su diminuto cuerpo. En el fondo de ese frasco también había clavos y pelo. Sin embargo, en medio de eso se notaba algo que no podía ser otra cosa más que uñas humanas, arrancadas enteras de los dedos. En su momento no pude hacer otra cosa más que levantarme y alejarme. Mi esposa, a un lado de mí, se puso a rezar y me pidió que sacara aquellas cosas del patio. Me estaba acercando cuando me detuvo. Me dijo que con las manos no. Luego me dio un recogedor y una escoba. Yo saqué esas cosas a la calle y me dirigí hacia los contenedores de basura. Sin embargo, no pude dejarlo ahí. Me acerqué a una jardinera y coloqué ahí la mochila con su macabro contenido. Luego le llamé a la policía y me quedé viendo desde lejos. Acudieron las patrullas, acordonaron y llamaron a otros sujetos que se llevaron los frascos. Estuve esperando, viendo las noticias o escuchando el radio. Sin embargo, no pasó nada. No dijeron ni pío. No buscaron a quienes hicieron eso. A lo mejor ni investigaron. Aquel pequeñito tampoco tuvo justicia. Con respecto a nosotros, nos quedamos muy asustados. Mi esposa no paró de rezar. Se le subió la presión y hasta se sintió enferma. Yo también me sentí muy intranquilo. Luego fuimos juntos a la iglesia y pedimos agua bendita. La estuvimos regando por 7 días y nos encomendamos a Dios, pues no supimos si aquel maleficio estaba dedicado a nosotros o solo nos lo dejaron por casualidad. Afortunadamente no nos pasó nada ni vimos situaciones extrañas, pero después de eso, mi tranquilidad no volvió por completo. Mi nombre es Juan Zapatero, soy de Chihuahua y me dedico desde hace varios años a ser taxista. Empecé por mi cuenta, pero debido a la delincuencia de la zona, decidí unirme a un gremio local. Aún así, tanto a mí como a mis compañeros, nos han pasado cosas que son bastante complicadas. Hemos sufrido asaltos, nos han intentado quitar los vehículos
A algunos sí se los han robado, a otros los han dejado a un lado de la carretera, solos y sin nada. Por supuesto, a más de uno a lo largo de los años le han arrebatado la vida. En mi caso, por buena suerte o porque un ángel tal vez me cuida, no he tenido más que robos menores, tipos que se subían con buena cara y de repente me ponían un cañón cerca de la cabeza, a fin de que les diera el dinero que llevaba en la unidad. Una vez que sus asquerosos dedos sentían los billetes, huían como las ratas que son. No pasaba del susto, pero de todos modos era feo y hasta hoy es algo que siempre pido. Pero de todos modos era feo, y hasta hoy es algo que siempre pido que no me vuelva a pasar. Sin embargo, entre esto y aquello, lo que en realidad quiero contarles es de la vez que se subió una pasajera demasiado extraña, a la cual todavía no puedo olvidar. Iba por una avenida. Eran entre las 7 y las 8 de la noche. Según recuerdo, había llovido, pero ya se había quitado el agua. De repente una mujer me hizo la parada y de inmediato me estacioné para que subiera. La señora era alta. Llevaba un vestido blanco y encima un abrigo o chamarra amplia, con capucha, misma que le llegaba hasta la rodilla. No aseguro que se trataba de un impermeable porque cuando se subió no hizo ruido ni me pareció que fuera de plástico, pero quizás sí era de algún material repelente al agua. Al subir se sentó y me dijo que la llevara a una colonia alejada del centro, así que para evitar cualquier inconveniente, le dije, hasta allá serían 150, señorita. Siempre lo hago así, ya que me tocó una vez que al llegar al destino, la persona me dijo que no le alcanzaba para pagarme. Y bueno, de ahí debe salir para reparaciones, gasolina, licencia, permisos y tenencia. Por lo tanto, no me conviene perder. Ya con la mujer arriba, ella me volteó a mirar y noté cierta molestia, pero respondió que no tenía problema. Enseguida arranqué e inicié el camino. No le hice plática a la dama, pues como mencioné, como que se veía enojada. Decidí poner mis ojos en el asfalto y moverme tan rápido como me fuera posible. No habían pasado ni 10 minutos cuando oí que la mujer habló. La miré por el espejo retrovisor y dije, «Disculpe, ¿dijo algo?» La pasajera por segunda vez me vio con desagrado y movió la cabeza para decirme que no. Ni siquiera pronunció palabra. En ese breve instante en el que su mirada y la mía coincidieron en el reflejo, me percaté de dos cosas. La primera fue de sus facciones. Tenía la piel muy blanca, los labios marcados con una intensa tonalidad roja, aunque no parecía que llevara maquillaje aplicado. Poseía una nariz pequeña y ojos de color café que podrían haber resultado bonitos, pero estaban rodeados por unas prominentes ojeras que se acentuaban debido al tono de su piel. Después de responderme, se volteó hacia la ventana. Como ya estaba oscuro, ahí se reflejaba su rostro pálido, pero no me le quedé mirando más que un segundo. Pisé el acelerador y le rogué a la carretera que me permitiera terminar mi recorrido lo más pronto posible. Entonces, de repente, la mujer se empezó a reír. La miré por el espejo y noté que se reía junto con su reflejo, o sea, como si detrás del cristal ella viera a alguien más. Entonces murmuró algo que no pude escuchar y luego, con la voz más clara, pronunció lo siguiente. ¿Le podemos sacar las tripas? Sí, le podemos sacar las tripas y comernos sus órganos. Me gusta mucho el sabor del hígado. El de mi hermana Cintia es el más sabroso que he probado. Tras eso, una sensación de terror me pasó por la espalda. Mi cabeza trabajó a toda velocidad. Pensé que a lo mejor la tipa estaba bromeando, pero luego contemplé la posibilidad de que lo dijera en verdad. Al considerar eso, lo primero que pensé fue que me encontraba en riesgo, y en ese instante miré por el espejo hacia la parte de atrás. No sé cómo, pero mis pupilas se toparon con las de la mujer. Quién sabe desde cuándo me estaba mirando. Me dio la impresión de que incluso podía escuchar mis pensamientos. De pronto, como si esa idea también la hubiera oído, dibujó una sonrisa que en lugar de expresar alegría, me comunicó burla, herejía y toda clase de actitudes nefastas. Enseguida me habló y me dijo: ¿Me tienes miedo?
mas no me dejó responder. Se volteó hacia la ventanilla, miró su reflejo y se puso a hablar con él. No, deja que nos lleve. Solo para eso lo necesitamos. Además, ya está cerca. Me hallaba en una carretera con rumbo al destino que la dama me indicó. A mi alrededor no había nada. Se hallaba un campo sin sembrar a la derecha y unas parcelas de pasto a la izquierda. Adelante, a unos 200 metros iba un carro. Atrás nada, reinaba la oscuridad. No dije nada, tampoco me moví de un modo sospechoso. Me esforcé por mantener la calma. En los asientos traseros, la mujer seguía diciendo cosas muy raras. Hablaba de comer carne, de probar el sabor de sus padres y de saber si sus sobrinos gritarían mucho cuando les cortara los pies. Todo eso era muy macabro para mí. Traté de ignorarla. No quité los ojos de la carretera. Mis nudillos estaban blancos de lo mucho que iba apretando el volante. Ya casi daban las 9 de la noche y en ese instante la siniestra pasajera se puso a hacer unos ruidos asquerosos, como si estuviera comiendo. Con un breve vistazo por el espejo, vi que mordisqueaba algo que, se los juro, no podía ser otra cosa más que una mano humana. Ya no podía más, iba temblando. Imaginé lo peor. Recé y pedí perdón por mis errores. Le pedí a Dios que me protegiera y que me diera la oportunidad de alejarme de esa persona, misma que no sabía si estaba enferma de la cabeza o si se encontraba poseída, y por eso hablaba con algo que yo no podía ver. No puedo decir si fue suerte o si alguien escuchó mis ruegos, pero adelante, en la carretera, vi unas luces. No conocía bien la zona y tenía mucho que no iba por allá, pero me alegró mucho ver las luces de una gasolinera y un 7-Eleven. Conforme me acercaba, traté de mantener la mente en blanco, por si la pasajera de verdad leía mis pensamientos. Luego hice girar el taxi y me fui directo hacia los dispensadores. Una vez ahí frené, abrí mi puerta y salí disparado hacia la tienda. En cuanto estuve dentro, pedí que me dejaran hacer una llamada e informé dónde me localizaba para que me mandaran a una patrulla. Me demoré como 2 minutos en hacer eso. Sin embargo, cuando salí, la mujer ya no estaba. El taxi tenía las puertas abiertas. Esperé a los agentes para brindarles más información. Hasta describí a la desconocida, pero unos días más adelante, cuando llamé para saber qué había sucedido, me informaron que no la encontraron por ningún lado. Como a los 2 meses volví a llamar y lo mismo. Una policía me dijo que no tenía ningún dato sobre una mujer que actuara de un modo extraño o que hubiera cometido actos tan espantosos. Así que al final no sé qué vi o escuché. Solo estoy seguro de que no lo imaginé, pues más adelante, debajo de los asientos, encontré la chamarra que llevaba la dichosa mujer. ¿Alguna vez han escuchado eso de que a veces se aparece un fantasma en la carretera que pide un aventón? Sube a tu coche y cuando menos te das cuenta, ¿ya desapareció? Pues es cierta. Como diría el meme, tengo un chisme, pero yo soy el protagonista. Me llamo Gervasio Flores, soy de un lugar llamado La Purificación, en el Estado de México. Tengo 69 años, de los cuales me he dedicado al taxi por más de 30. En mi haber, he experimentado muchas cosas, tanto buenas como malas, pero también me he llevado sustos y alegrías. También he tenido que enfrentarme a la delincuencia, y una vez casi me secuestran, pero por suerte hubo una manifestación y no pudimos pasar, así que me dejaron abandonado en el bloqueo. Aún así, hoy quiero contarles de una ocasión en la que ni siquiera iba haciendo traslados en el taxi. Fui a visitar a unos familiares hasta Tepozotlán e iba de regreso a mi casa. Eran más o menos las 7. Ya estaba un poco oscuro. Me encontraba en la carretera que pasa por Texcoco cuando de repente noté que en la orilla iba una persona. Conforme me acerqué vi que se trataba de una mujer y pensé que algo le había pasado, pues nadie en su sano juicio iría caminando de esa manera en la penumbra. Encendí la luz de arriba para que se iluminara el anuncio de taxi. Bajé un poco el vidrio del lado del copiloto y me acerqué a la dama. No me detuve.
Avancé a su paso. En cuanto estuve a su lado, le pregunté si necesitaba servicio. Gracias al foco de mi vehículo, observé que se trataba de una joven como de 17 años. Llevaba una chamarra amplia de color azul marino y debajo un uniforme gris compuesto por falda tableada y chaleco. Como la chica no respondió, le dije que no se asustara, pues yo era taxista y solo quería ayudarla. Como con eso tampoco me respondió, le indiqué que si no traía dinero no se preocupara, pues de todos modos tenía que seguir el camino y podía llevarla. Entonces se detuvo, me miró y en sus ojos vi una enorme tristeza. Iba llorando en silencio. Le abrí la puerta y la animé a subir. Ahí fue donde me detuve por completo y esperé a que se sentara. Como se quedó tiesa mirando al frente, tuve que bajarme. Rodeé el coche, cerré la puerta y le eché seguro. La verdad me asusté y me regañé por no medir las consecuencias. Hasta ese instante consideré que podría meterme en un problema grave si aquella chiquilla había sufrido algún ataque o fue víctima de un delito. La cosa es que también pensé que si mis hijas se encontraban en un momento tan difícil como ese, lo que más me gustaría a mí era que una buena persona se acercara para ayudarles. Así pues, me aguanté, seguí mi camino y de reojo veía a la muchacha. Me percaté de que llevaba su ropa sucia, los zapatos enlodados y las calcetas caídas. La falda la tenía arrugada y el chaleco manchado de algo que seguramente ya era sangre seca. La autopista continuaba enfrente de mí y la oscuridad ya había caído. Llevaba los faros en luz alta, pero el carro más cercano, por delante de mí, iba a más de 200 metros. Apenas se veían sus luces rojas. Atrás iba un camión de pasajeros, pero igual se ubicaba a una buena distancia. Entonces, de manera espontánea, dije: Niña, si necesitas ayuda dímelo. Veré qué puedo hacer por ti. Si gustas te llevo al Ministerio Público o a un hospital. Pero la joven no me respondió, solo se acomodó en su sitio. Tuve la impresión de que se estaba recargando tanto en el asiento que casi quería meterse en él, o que el acolchado se la tragara entera. Le di un poco de espacio por si necesitaba reunir el valor de hablar conmigo, mas no pasó nada. Siguió callada. Tras unos minutos volví a decir: lo que sea que te haya pasado, a lo mejor puedo ayudarte. Sé que no me conoces, pero tengo 2 hijas, por las cuales haría lo que fuera. Si no tienes a nadie a quien acudir, te ofrezco mi apoyo. Volví a esperar y como lo sospechaba, la muchacha no dijo nada. La miré de reojo y noté su cabello largo, lacio y negro, mismo que tenía trozos de pasto enredados. Sus manos estaban entrelazadas sobre sus piernas, tal vez dudando con respecto a lo que debía hacer. Regresé la mirada hacia el frente y volví a quedarme en silencio. Pasaron 2 o 3 minutos y entonces comencé a percibir un aroma desagradable, como a podrido. Me giré de lleno hacia la joven. Sin embargo, no pude decirle nada, pues noté que estaba comenzando a llorar. En lugar de preguntarle qué pasaba, abrí mi ventanilla y eso redujo la pestilencia. Pero la verdad volví a sentir remordimiento por haberla dejado subir. Pensé a toda velocidad de dónde podría haber surgido la repugnante fragancia, y lo único que se me ocurrió fue que a lo mejor se había hecho del baño y rompió en llanto por la vergüenza. Para que no se sintiera peor, en caso de que hubiera sido eso lo que sucedió, le dije que no se preocupara por nada, que todo se podía lavar y volvería a estar como antes. En esa ocasión sí me respondió, pero con una pregunta me dijo: ¿Yo también me puedo lavar? Volteé a verla y mis ojos observaron su figura desvalida. Ella no me estaba viendo. Seguía hundida en el asiento medio encorvada, con el cabello cayéndole para enfrente y tapándole parte de su rostro. Tomé una respiración profunda y me llegó a la cabeza la posibilidad de que alguien se lo hubiera llevado a los lejanos parajes donde la encontré y ahí le hubieran hecho daño. De hecho, abrazaba su cuerpo como si quisiera protegerlo de una terrible amenaza. Le aseguré que sí, que incluso uno se puede lavar para quitarse de encima cualquier cosa o cualquier mal recuerdo. Eso la tranquilizó y su llanto se redujo. De pronto a lo lejos vi una tienda de abarrotes y consideré que después de haber sufrido un ataque, del tipo que fuera, debía de tener hambre.
Me orillé con cuidado, me estacioné y le dije que me diera un momento, pues bajaría a comprar algo de comida. Así lo hice. Entré al estacionamiento y agarré una Coca-Cola, un gansito, unas galletas Emperador de nuez y una botella de agua Bonafont. Pagué con un billete de a 100, pero el vendedor no tenía cambio suficiente en su caja, así que me pidió un momento y se metió por una puerta pequeña hacia otra sección de su negocio. Mientras esperaba miré hacia atrás, vi mi taxi y también a la muchacha sentada dentro de él. Después de un minuto que me pareció eterno, salió el hombre y me dio mi dinero. Salí de la tienda con las cosas que compré, caminé a mi carro, abrí la puerta y me metí. Fue un segundo más o menos, pero sentí un escalofrío. Giré con lentitud y resultó que en el asiento del copiloto no había nadie. Miré los asientos traseros y nada. Me estiré para empujar la puerta del otro lado, pero no pude, porque tenía seguro. Mi cabeza no pudo procesar lo ocurrido. Si yo le eché seguro a la puerta del lado del acompañante, ¿cómo pudo abrirla la muchacha? Cerrarla y recolocar el seguro sin hacer ruido. No escuché en ningún momento el abrir y cerrar de la puerta. Tal vez podría haberse arrastrado y salir por detrás del volante, pero entonces hubiera dejado lodo en el asiento o cerca de la palanca de cambios, y tampoco noté rastros de suciedad ahí. Tras calmar mi respiración, que estaba al 100, arranqué y continué con mi camino. No obstante, mi mente no logró dejar de trabajar. Por el camino a mi casa, llegué a la conclusión de que esa joven no estaba viva. Era un espectro que penaba debido a todo lo malo que le hicieron. Lloraba, sufría y a veces alguien lo podía ver, pero ninguna persona era capaz de liberarla de su dolor. No les diré mentiras. La verdad, no investigué si en la carretera falleció o encontraron a una joven en algún momento del pasado. Más bien, hasta la actualidad, trato a toda costa de evitar pasar por la misma carretera, sea de día o de noche. Lo único que sí hago todavía es rezar para que tarde o temprano la muchacha logre encontrar el descanso que se merece. En este mundo hay personas que sienten vocación por algo. Es como si sus propias almas les dijeran a qué se deben dedicar. Hay quienes desde chiquillos saben qué van a hacer de su vida y persiguen esa actividad hasta que logran dedicarse a ella al 100% y con todas las de la ley. Por ejemplo, uno de mis sobrinos, desde que era una pirinola diminuta, solía mostrar una enorme empatía hacia los animales. Al crecer nos percatamos de que era bueno atendiendo a sus mascotas, y a eso de los 10 años mostró un asombroso entendimiento para detectar si sus perros estaban siendo aquejados por algo. No pasó mucho tiempo antes de que se enterara de que los médicos que atendían a los animales se llamaban veterinarios, y anunció a los 4 vientos que eso quería ser cuando fuera grande. Año con año, sus esfuerzos se encaminaron a entrar a la carrera de medicina veterinaria y zootecnia, cosa que logró, y hoy es un veterinario extraordinario. Así como ese caso hay miles, y yo también considero que tuve un llamado como ese, pero relacionado con la conducción. Siempre me llamó la atención la posibilidad de manejar, y a los 13 años le pedí a uno de mis tíos que me enseñara a hacerlo. Desde ahí, siempre que podía, les hacía mandados a mis familiares con el propósito de que me prestaran sus carros. Al crecer, con esfuerzo y ayuda de mis papás, pude conseguir mi primer coche. Era de segunda mano, feo como no se imaginan. Estaba oxidado y rechinaba por todos lados, pero con él empecé a ofrecer viajes. Lo convertí en un taxi. Volví a esforzarme y ahorré, así que unos meses adelante cambié ese auto por uno mejor. Luego repetí la estrategia hasta que conseguí un coche blanco, ideal para trabajar más lejos. Con el paso de los años fui forjando mi camino como taxista. Llegué a los 25 y me metí a una base de taxis, donde las cosas marcharon muy bien hasta que 2 años después, durante una tarde lluviosa, subió a mi vehículo un hombre vestido de negro. Llevaba un abrigo amplio y una gorra que dejaba su rostro en la penumbra. Lo saludé con amabilidad y le pedí que me indicara a dónde debía llevarlo. El tipo no me miró, pero respondió con una dirección. Estábamos a 20 minutos. Salí para allá de inmediato, y al llegar,
El señor me pagó el viaje, pero me dijo que no me fuera. Mencionó que debía hacer algo y que necesitaba que lo esperara. Lo observé entrar en lo que consideré que era su casa. Demoró como 10 minutos y luego abrió la puerta. Cuando salió noté que iba cargando algo. Una vez que estuvo cerca, descubrí que era una persona. Abrió la puerta de atrás y acomodó en el asiento a una mujer. Me quedé paralizado, viendo por el retrovisor, pues aquella estaba inconsciente y tenía el rostro cubierto de moretones. También detecté unos horrendos manchones rojizos en sus labios y nariz. Miré al hombre. Él actuaba como si estuviera subiendo su equipaje menos valioso. Al quedar sentada la mujer, se inclinó hasta casi caerse. El cuello se le torció de un modo que se veía doloroso. Sin embargo, ella no abrió los ojos. Observé nuevamente al tipo. Metió unas cosas en la cajuela y más adelante se dirigió a la puerta del acompañante. Se sentó como si nada. Me dijo que lo llevara al sur de la ciudad. Ahí empezaba una zona boscosa. Como no reaccioné, metió la mano dentro de su abrigo y sacó una pistola. Me resultó escalofriante ver a unos centímetros de mi cara un cañón mediano y una culata adornada en madera. La mano no le temblaba ni un poco al sujeto mientras sostenía ese artefacto. Al contrario, colocó el dedo sobre el gatillo con la ligereza de quien lo ha hecho en repetidas ocasiones. Con un tono de voz seco, me ordenó que manejara. Yo no pude hacer otra cosa que obedecer. Crucé la ciudad tan rápido como pude. Cuando vi los primeros pinos de la sección boscosa, mi alma tomó un respiro. De pronto escuché lo siguiente: estaciónate en el siguiente entronque. Voy a bajar y vas a esperarme media hora. Te pagaré 10 veces más de lo que valen los viajes que has hecho esta noche. Pero si te vas, tarde o temprano encontraré un taxista de cuarta como tú. Acto seguido, el tipo bajó del coche, abrió la cajuela, sacó lo que metió ahí y abrió la puerta de atrás para sacar a la mujer. La cargó y empezó a caminar hacia los árboles. En cuanto lo dejé de ver, giré el volante. Di la vuelta en la carretera y regresé a mi casa. Lleno de espanto le conté todo a mi familia y luego llamé a la policía. Dejé un reporte anónimo con la dirección de la casa donde el tipo recogió a la difunta. También di una descripción del hombre y señales sobre el sitio donde lo dejé. Al siguiente día no fui a trabajar. Llamé para contarle la situación a mi jefe y le comuniqué que renunciaba. Entonces, con ayuda de mis papás, me mudé a otro estado. Quise volver a trabajar como taxista, pero ya no pude. El miedo me impidió seguir laborando de eso que me gustaba tanto y preferí meterme de cajero a un supermercado.